del práctico que teníamos que compartir hoy. Dos o tres cosas para ubicar. Este texto es un texto que está en una posición, podríamos decir, de bisagra, en el sentido de que, digamos, da cuenta del momento histórico en el que se lo produce, que es la mitad de la década del 70. ¿Por qué decimos que da cuenta histórica del momento en que se lo produce? Porque está muy marcado por las discusiones en torno a la sexualidad propias de la década del 60 y del 70, que son discusiones en torno a la liberación sexual, la libertad y autonomía de ejercicio de la sexualidad, el reconocimiento de la libertad de las mujeres para la práctica de su sexualidad fundamentalmente. Digo, piensen ustedes que la pastilla anticonceptiva, digamos, empieza a poder usarse de un modo más o menos popular, digamos, más o menos extendido, etcétera, a partir de mitad de los 60. Entonces, digamos, recién a partir de que aparece la pastilla anticonceptiva, en el marco de las luchas feministas y de grupos de disidencias sexuales que se dan en los 60 y en los 70, vemos aparecer, digamos, toda una serie de problematizaciones en torno a cómo liberarnos en el ejercicio de nuestra sexualidad, para decirlo con una especie de paraguas grande. No quiere decir que haya arrancado en los 60 o en los 70 ni ahí. Esas disputas, digo, tienen mucho más tiempo, ¿no? Qué sé yo, podemos leer los textos de Wilhelm Reich de la década del 60, de la década del 30, de 1930, trabajando sobre la cuestión de la liberación sexual desde el campo del psicoanálisis, o podemos leer a fines del siglo XIX la escritura de Nietzsche planteando cuestiones también en torno a la liberación de la sexualidad, digamos. No es que el problema arranca ahí, lo que sí es que tiene volumen social, es decir, que hay movimientos, que hay colectivos que se están preocupando por poner la cuestión de la sexualidad en primer plano, en la escena pública, en el debate público, ¿no? Y este texto de Foucault, en algún sentido, así como está en la escena pública y está en el debate público el problema del castigo, la cárcel, la criminalidad, y entonces Foucault escribe Vigilar y castigar en el marco de esas discusiones que le son contemporáneas, también el proyecto de Historia de la Sexualidad arranca de una discusión que es contemporánea a su producción. En Foucault esa inquietud está ligada a otra trayectoria, que es toda su recorrido por la historia de la locura. Cuando Foucault trabaja todo el problema de cómo se constituye la psiquiatría, cómo se piensa la locura como enfermedad, etcétera, aparece uno de los elementos que ustedes vieron mencionados en el texto, que es la psiquiatrización de las perversiones, lo que él llama la psiquiatrización de las perversiones, aparece en esa historia de la sexualidad como una beta, como un elemento, y él llega hasta el problema de la sexualidad por esa vía. Pero de todos modos, digamos, el proyecto, podríamos decir, de mayor alcance de su vida intelectual, es la historia de la sexualidad. Escribe 4 volúmenes, es toda la investigación de la última época de su vida, para tratar de explorar la constitución de eso que en este libro él llama el dispositivo de la sexualidad en Occidente, ¿no? Cómo se construyó el dispositivo de la sexualidad en Occidente. Y hace un recorrido que empieza, digamos, en el siglo XIX, en la época victoriana, el primer capítulo de Historia de la Sexualidad se llama Nosotros los Victorianos, empieza, digamos, entre fines del siglo XIX y principio del XX, es decir, el momento en que, por ejemplo, emerge el psicoanálisis, una corriente teórica con la cual él dialoga en este texto, y va de ahí para atrás. No va de ahí para adelante, sino que va de ahí a cómo se fue constituyendo ese dispositivo a través del tiempo hasta llegar a la antigüedad clásica, en el cristianismo, en el medioevo, en la antigüedad clásica. Entonces, este texto es muy tributario, como decíamos recién, de una discusión que le es muy presente a Foucault, que es todo el debate por cómo liberamos el ejercicio de nuestra sexualidad. ¿Liberarlo de qué? De las represiones sociales, de lo que era presentado, digamos, en ese mundo, en ese momento, como todas las constricciones para que nosotros pudiéramos disfrutar libremente de nuestra sexualidad. Cuando digo nosotros, estoy diciendo una sexualidad pensada con independencia del matrimonio, con independencia de la reproducción. Podríamos decir que las dos grandes
trabas que pesaban sobre la lógica del ejercicio de la sexualidad desde la Reforma en adelante, podríamos decir, pero sobre todo en el siglo XIX, como lo marca Foucault en el texto, están ligadas a la institucionalización matrimonial y la institucionalización de la reproducción como clave del ejercicio de la sexualidad. Todo lo que no sea para reproducirse no se debe, y reproducirse solo se debe en el seno del matrimonio, la sexualidad en el seno del matrimonio solo para tener niños. Punto. Se terminó todo lo demás. Entonces, esas constricciones son el blanco de la discusión, ¿no? ¿Qué sexualidades fuera del matrimonio? ¿Qué sexualidades de la heteronormatividad, ¿no? De las relaciones heterosexuales? ¿Qué prácticas, digamos, que no están ligadas a la reproducción, etcétera, etcétera? Todo esto está en el núcleo de la discusión de este texto. Es por eso que este texto es el punto de partida de muchas de las discusiones que hasta la contemporaneidad se dan en torno al problema del sexo y el género, de muchas de las producciones teóricas que se hacen para interrogar qué entendemos por, perdón, qué entendemos por sexualidad, qué entendemos por sexo, qué entendemos por género. Un segundo que ya vuelvo, mato el teléfono y vuelvo. Grabación con encuesta telefónica, los placeres del periodo electoral, hablando de los placeres. Bueno, decíamos entonces, a partir del momento de la publicación del primer volumen y de allí en adelante en todos los demás trabajos y debates en los que Foucault participa en relación, digamos, a la historia de la sexualidad, lo que empieza a constituirse a partir de la obra de Foucault y de la difusión de la obra de Foucault es una serie de problematizaciones en torno a qué entender por sexo, qué entender por sexualidad, qué entender por género, y cuáles son, digamos, de algún modo, las determinaciones que pesan sobre nosotros contemporáneamente, para decirlo de alguna forma. Ahora, ¿por qué este texto es bisagra en ese sentido? Porque en el capítulo que ustedes tienen, en todo el libro, pero en el capítulo en particular que ustedes tienen, y por eso es uno de los motivos por los cuales elegimos el capítulo, Foucault formula una tesis que es muy fuerte y que de alguna manera cruza todos los debates en torno al sexo-género. Una de las que lo retoma con mayor fuerza inicialmente Judith Butler, ¿no? No es la única, Irigaray también y otros, pero digo, Judith Butler es una de las teóricas que hace pie en este punto en Foucault para pensar los debates en torno a sexo, sexualidad y género. ¿Cuál es el punto central? La idea de que no hay anclaje biológico de la sexualidad. Digamos, lo que para nosotros ahora pasa a ser una especie de obviedad, en el momento, en la mitad de la década del 70, cuando Foucault lo formula, es una novedad.